Que la fuerza que viene de Dios pueda sostenernos en todo momento, en esta vida cristiana, para que sea abundante y provechosa. Amén. Primero quiero dar las gracias por todos los saludos de cumpleaños que recibí el día de ayer. Yo lamento no poder contestar todos los mensajes, porque la verdad que si no me hubiese quedado todo el día pegado en el teléfono. Así que muchas gracias. Solamente, ¿no es cierto?, que, bueno, hay algunos que me felicitaban por el cumpleaños, otros que me felicitaban por el aniversario, ¿no es cierto?, que es otra cosa. ¿Ah? Cuando ya me feliciten por la conmemoración, es otra cosa, ¿no? Así que, pero yo creo que la alegría precisamente de estar con la familia después de un viaje bastante largo, así que alegró mi vida, así que muchas gracias por eso. Y estuve en Polonia, específicamente en Cracovia. Es una ciudad donde nuestra iglesia tiene sus orígenes, ustedes sabían, ¿no? ¿Sí? La iglesia libre de Prusia, de hecho, lo que nosotros cantamos en la liturgia viene de ahí, ¿ya? Yo inclusive fui a una iglesia, Istepna, así se llamaba la localidad o la ciudad. Mando cariñosos saludos a la iglesia de Istepna, que nos atendieron muy bien. Y pude inclusive entregar una bandera chilena como saludo, y la verdad es que me sentí como en casa, ¿ah? Realmente fue muy grato el poder estar en aquella ciudad, muy cercano a la triple frontera con la República Checa y Eslovaquia. Pero en la asamblea, 13ª asamblea de la Federación Luterana Mundial, fueron muchas experiencias, conociendo la realidad de muchas naciones de primera mano con sus obispos. Algunos de ellos tengo algunos videos en Facebook, y tuve la oportunidad también de poder estar en la primera reunión de varones de la iglesia luterana, ¿ya? A ver, no es que no hayan varones, sino que los jóvenes están organizados, ¿no es cierto?, en su grupo de varones. Las mujeres tienen la red de mujeres, ¿no es cierto?, y los hombres faltaban, ¿ya? Los hombres faltaban. Y claro, si uno se coloca a pensar, buena parte del trabajo de las iglesias está basada en las mujeres, y eso es muy bueno, pero los hombres nos vimos quedando un poco al margen, como, no sé, por ahí se me asemeja mucho a una frase que yo escuché hace mucho tiempo cuando quise hablar de religión con una familia aquí en Chile, y me dijo la persona, el dueño de casa, me dijo: las cosas de religión las maneja mi señora, la mujer, como que sí. Y aquí en nuestra cultura parece que se da eso, ¿no? Como que las cosas de religión, de fe, se ve, lo ve la señora, ¿no? La mujer. Y resulta de que eso no corresponde, ¿no? Eso lo ven los dos, ¿ah? Marido y mujer, papá, mamá. Y en ese sentido los hombres nos habíamos quedado un poco ahí casi en el anonimato. Así que ahora un poco florece este nuevo espacio de varones. Por otro lado, ¿no es cierto?, nosotros, Iglesia Luterana en Chile, muy humildes, tranquilitos, al lado de grandes iglesias como la iglesia etíope, ¿no? Ustedes saben ahora que la iglesia luterana ya no es europea, es africana, ¿no? La iglesia etíope, 12 millones de luteranos. Así que yo me imaginaba, si lo comparo con Chile, prácticamente 2 de cada 3 chilenos serían luteranos ahí, ¿no? O la de Tanzania, ¿no? Al lado mío estaba el obispo de Tanzania, 8 millones de miembros. Iglesias llenas, ¿ya? Iglesias donde también el cristianismo se vive de forma sacrificada, no es fácil, ¿no? Y, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes este episodio
el movimiento terrorista Boko Haram hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, en que secuestraron 40 niñas, ¿no?, y que fue terrible. Bueno, ahí eso afectó mucho a la iglesia luterana, ¿no? Estuvieron ahí claramente. Entonces son otros espacios, otras realidades, otras problemáticas, y problemáticas con P mayúscula, les digo, ¿no es cierto? Y que obviamente uno dice, mira, aquí en Chile quizás no tenemos esas problemáticas y debemos dar gracias a Dios. Tenemos la nuestra, pequeña, aquí de alguna forma ahí peleamos entre nosotros, ¿no es cierto? Pero la verdad es que son problemáticas realmente insignificantes. O sea, imagínense ustedes la iglesia luterana en Chile, ¿cuántos miembros tiene? En Chile, no solamente somos, en Chile. Los pillé, ¿eh? ¿Cuántos somos en Chile? Somos pocos. Somos una iglesia en minoría. Ojo que en Polonia también la iglesia luterana es minoría. Ellos tienen 72.000 miembros nomás. Es chica la iglesia. El 90% en Polonia es de tradición católica. ¿Cuántos somos? Somos 10.000. Somos 10.000, ¿ya? Y a pesar de eso, una iglesia muy respetada en Chile, ¿no? Una iglesia también que tiene su perfil, su reconocimiento. Pero, como yo les digo, yo creo que fueron instancias de comunión muy, muy interesantes. Aparte de ver los temas administrativos, ¿no es cierto? Se pudieron ver las problemáticas que tienen las iglesias para sostenerse. De hecho, hay iglesias que tienen muchos miembros, pero no tienen dinero, no tienen recursos. Y otras que tienen los recursos, pero están quedando vacías. Hay iglesias que pelean la buena batalla y hay otras que la batalla le es muy sufrida. Y es que la vida cristiana es fácil, no es fácil. Si alguien quiere ser cristiano, cristiana, Jesucristo no andaba, como yo digo, ¿no es cierto?, no andaba vendiendo la pomada. No andaba diciendo, miren, vengan a mí y todos sus problemas van a ser solucionados. De hecho, hay muchos que se desilusionaban de Jesús. Y Jesús les dijo, váyanse. ¿Ustedes creen que les dijo, no, por favor, quédense aquí, acompáñenme? No, váyanse. Pero ¿cómo es posible? Porque a veces las personas toman la vida cristiana de una forma distinta a como Cristo la propone. Y de hecho, yo logro percibir que a veces la vida cristiana se ve como una parte de la vida. A veces se ve como alguien dijo, ¿no es cierto?, por ahí, como una compañía de bomberos, con todo el respeto que me merece, ¿no? Que mientras no pase nada, ni me acuerdo de la compañía de bomberos, pero pobre que hay un incendio y no lleguen los carros bomba, ¿no? Entonces se ve muchas veces así. Cuando necesita la iglesia, ahí voy a llamar al pastor. Eso es tener un concepto distorsionado de lo que significa ser cristiano, ser creyente. No estoy diciendo, ¿no es cierto?, que debemos hacer sacrificios, pelarnos las rodillas para obtener el perdón de Dios, sino que debemos reconocer que lo que hizo Dios para amarnos, para salvarnos, es algo tan fuerte, tan valioso, que le costó la vida, que le costó los sufrimientos, que le costó llanto, sudor, sangre y la muerte,
que cuando simplemente nosotros vemos que la iglesia cristiana es algo light, no estamos reconociendo el valor de lo que Dios nos ha dado. Y muchas veces, y así lo dice un teólogo luterano, muchas veces se ve esto como una gracia barata. Una gracia barata. El amor de Dios es tan grande que la verdad es tremendamente cara, dice Dietrich Bonhoeffer. Y en todo esto, claro, la gente se va desilusionando. Si ustedes se fijan en el texto en forma permanente, inclusive todo el capítulo, nos habla de que debemos perseverar en la fe. Y resulta de que es difícil hoy día en el cristianismo perseverar muchas veces. A veces pasa que hay temas de pedofilia, y yo creo que el tema de la pedofilia aquí en Chile ha causado un tremendo daño a todo el cristianismo. A veces eso ha servido como una autojustificación para decir, no voy a misa, en el contexto católico. En otros casos, a veces el poder o el dinero provoca que también la gente vea eso y diga, esto es puro comercio. Y la gente se desilusiona. Más encima llegan las ideologías que hacen mella también en la iglesia. A veces la misma iglesia tiene un problema con la estructura. A veces es tan rígida que no permite que otros puedan estar con nosotros. Quiero hacer un pequeño test. Quiero que leamos nuevamente la canción que nosotros acabamos de cantar y que va a estar acá desde la primera estrofa. ¿Cómo estamos con esto? Si podemos afirmar esto que acabamos de decir. Creo, aunque todo se oculte a mi fe. Creo, aunque todo me grite que no. ¿Podemos hacer eso? Sigamos la segunda. Segunda estrofa. Creo, aunque todo parezca morir. Creo, aunque vea acercarse el fin. Porque mientras estamos bien y no necesitemos nada, ok. Pero cuando estamos cerca de la muerte, es donde ahí se prueba también la fe. Creo aunque todo atormente mi ser. Creo aunque sienta un profundo dolor. ¿Cuántas personas se han desilusionado? Porque simplemente han tenido un tremendo dolor y han dicho, Dios no estuvo conmigo. Después dice, creo aunque vea a la gente odiar. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios con los niños? ¿Podemos llegar así? Inclusive hay otra canción que cantamos, Puedo confiar en el Señor, ¿se acuerdan? ¿Qué dice la canción? Aunque el sol deje de brillar, yo igual confío en el Señor. Son confesiones de fe. Por eso el apóstol, el escritor nos habla de perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Dios nos ha prometido. Mientras más se aleja la humanidad de Dios, mientras más se aleja, mientras más se va a veces autojustificando por tratar de alejarse de Dios, y creen que muchas veces alejarse de Dios está la solución del problema, se va produciendo una descomposición en nuestra sociedad. A pesar de tener calidad de vida mejor y más cantidad de años de vida, la verdad es que hoy día lamentablemente hemos avanzado en grados de alcoholismo,
drogadicción, ¿para qué decir? Y violencia. Y a veces tenemos ex cristianos. Y no voy a decir de una iglesia, sino de todas las iglesias. Ex cristianos. El apóstol Pablo diría, ¿no es cierto?, a veces son personas que son como olas del mar, que son arrastradas por el viento. Y para solucionar el problema de la soledad humana, el problema de la invisibilidad, de la falta de sentido, el ser humano necesita creer. Fe. Sentido. ¿Para qué me voy a levantar el día de mañana? La Biblia dice que vivimos de fe en fe. El escritor Santiago, el hermano de Jesús, Jacobo, San Jacob, ¿no es cierto?, dice: tengan por suma alegría cuando halléis en diversas pruebas, dice más aún, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Pero para poder perseverar, debemos reconocer que no podemos hacerlo solos. Si yo creo, ¿no es cierto?, que por mi propia voluntad quiero ser un buen hijo o hija de Dios, voy a fallar. Es por eso que para seguir adelante en nuestras necesidades o decisiones cristianas, necesitamos ser intervenidos permanentemente por Dios. Ser sustentados por Dios. Y ahí es donde uno tiene que parar a veces en la vida y ver cómo Dios está detrás, en el silencio, en tu vida. ¿Cómo es la vida cristiana para usted? ¿Cómo ve las diferentes influencias que ha tenido nuestra forma de ver la vida? ¿Qué amenazas, pero también qué oportunidades tenemos como iglesia? Lo más fácil es echarse para atrás, ¿no es cierto? Muchos lo hacen. A veces se buscan excusas inverosímiles y le echan la culpa a las múltiples religiones y sacan a la luz las diferencias, y por eso no quieren asociarse. Quizás si uno empieza a hurgar por qué la gente no persevera, uno puede llegar a varias razones. Una de ellas a veces es el hastío. En ocasiones la rutina y la estructura de la iglesia terminan por matar la libertad a la que nos llamó nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy humano y algunas veces tiene que ver con una forma de ver la vida cristiana. Si creemos que la vida cristiana son solamente casuales, un formulismo o ciertos momentos en la vida, simplemente estamos más afuera que adentro del cuerpo de Cristo. Hastío. En segundo lugar, desilusión. En ocasiones se piensa que la iglesia cristiana está llena de gente perfecta y donde siempre voy a encontrar ayuda. Y esto debiera ser así. Sin embargo, alguna mala cara, algún intercambio de palabras o una mala actitud hacen retroceder inmediatamente a la persona. Todo esto se parece a la parábola del sembrador, ¿no es cierto?, en que nosotros somos la semilla y que es colocada en diferentes tierras y algunas semillas fueron colocadas, ¿no es cierto?, en pedregales, en piedras o ¿cómo se llama esto? También en ramas que la ahogaban, y a veces la fe se ahoga. ¿Y por qué se ahoga? ¿Por los problemas de la vida?
por querer pasarla bien en la vida y de repente llega la mala. En cambio, el que da fruto es aquel que está enraizado en una buena tierra. Y esa buena tierra es la palabra de Dios. Si no estamos enraizados ahí, la verdad es que vamos a tener un concepto de fe que es la nuestra, pero no es la de la Biblia, no es la de Dios. En tercer lugar, quizás expectativas no alcanzadas. En ocasiones se proyectan las personas a hacer un aporte y quieren realizar determinadas cosas. Piense usted en lo que quiera. Sin embargo, uno no está pensando en los caminos de Dios, sino en los caminos de uno. Yo quiero hacer esto. Y Dios te dice, no, esto, por acá no va la cosa, yo quiero que tú hagas esto otro. Siempre yo digo a estas personas, ¿no es cierto? Mira, déjate sorprender ante Dios. No hagas bueno, yo quiero servir a Dios en esto. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si quiero cantar en el coro y no tengo buena voz, ¿no es cierto? Pero hay otras cosas importantes. A veces una liturgia que no satisface mis gustos como cuarto elemento. Para muchos, si no me gusta lo que estoy viendo o escuchando, aquello a veces que provoca escozor en nuestra vida, simplemente no vengo más y me voy. A veces la gente busca un show, ¿no? Y no busca en la liturgia esa relación permanente. Ese es el otro extremo, ¿no es cierto? Entre el estructuralismo y las personas que buscan un show. En la asamblea, una de las cosas que logré ver y disfrutar fue las múltiples liturgias que habían. Si hay algo que me gustó mucho de la asamblea, es que lo más importante, en lo cual la gente iba con más ganas, eran los devocionales, que duraba cada uno 1 hora y media, o sea, era como un culto. Y cada devocional con música alegre. Ya hasta canté en africano, que le digo. Y todo muy bien, pero ordenado, con sentido. Que había un tema, para allá voy. Puede haber otras razones por las cuales la gente se desilusiona. El problema muchas veces es considerar a la iglesia como una prestadora de servicios, donde a mí me deben entretener, a mí me deben ofrecer un buen servicio. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, aquí no estamos para eso, sino que estamos, ¿para qué? Para servir. Para servir. Se lo digo más claro. La palabra en alemán para culto, ¿cuál es? ¿Qué significa Gottesdienst? Servicio. Servicio a Dios. Porque eso es lo que hacemos aquí. Nos presentamos nosotros con nuestro corazón, con nuestra vida, diciéndole, Dios, aquí estoy. Para que tú me sorprendas, para que tú me hables a mi corazón, para que tú me sanes las heridas, para que tu palabra no solamente me agarre a coscorrones, sino que también sea un bálsamo a mi corazón. ¿Qué clase de vida cristiana queremos tener? Los primeros cristianos, fíjense que no tenían estas problemáticas, porque para ellos era tan importante mantenerse juntos, porque sabían que en cualquier momento podían ser tomados prisioneros y llevados a los calabozos y de ahí a otros lugares más donde no se podían volver a ver. Y por lo tanto se mantenían unidos. Una fe que sabían que era buena,
pero hay algunos que igualmente volvían atrás. No por nada, no solamente a estos cristianos, sino a los de hoy, Cristo nos dice: en el mundo encontrarán aflicción. Pero, y aquí la fe, anímense. Yo he vencido al mundo. Cristo se ha adelantado y ha vencido a las fuerzas del mal que nos quieren hacer daño. Por lo tanto, las amenazas a la fe son una pantalla que no tiene sentido. Y en ese sentido, simplemente nosotros debemos mantenernos unidos. Por eso es importante encontrarnos el día domingo aquí, para motivarnos unos a otros. Pero hay algo, y lo último que voy a decir: Dios sigue con nosotros. Dios sigue siendo nuestro buen pastor para recordarnos que, aún estando muerto, resucitó para gloria, y que nosotros podemos levantarnos aun cuando las iglesias se vean medio cerradas, porque nuestro Señor es el Dios de la iglesia. Así, hermanas, hermanos, perseveremos hasta nuestro último respiro, hasta cuando Cristo venga. Aunque el sol deje de brillar, yo igual confío en el Señor. Que esa sea nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra gloria. Amén.